En esta oportunidad vamos a continuar con la temática que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con el protocolo hermenéutico y exegético de los textos narrativos. El propósito, simplemente para repasarlo, es familiarizarnos con los principios hermenéuticos que rigen a la interpretación de los textos narrativos, así como los procedimientos exegéticos aplicados a los mismos. Los objetivos que nos hemos planteado para esta oportunidad, una vez que hayamos finalizado nuestro encuentro en la condición de participantes, habremos adquirido la capacidad de, en primer lugar, conocer y aplicar los principios fundamentales para la lectura comprensiva de los libros narrativos, así como el procedimiento metodológico para interpretar la narrativa. En segundo lugar, comprender y aplicar el esquema hermenéutico de la narrativa en el Antiguo Testamento a fin de evitar caer en los errores comunes cuando leemos los libros narrativos. En tercer lugar, comprender y aplicar el esquema hermenéutico de la narrativa en el Nuevo Testamento, a fin de evitar errores comunes en los que incurrimos al leer los libros narrativos del Nuevo Testamento. El contenido que vamos a revisar, en primer lugar, es el protocolo exegético de los textos narrativos en el microuniverso literario. Segundo, el esquema hermenéutico para la narrativa en el Antiguo Testamento, fase 1 y 2 de la trama de la Biblia. Y, en tercer lugar, el esquema hermenéutico para la narrativa en el Nuevo Testamento, las fases 3 y 4 de la trama de la Biblia. Los recursos que ya están en el aula virtual, tenemos parte del capítulo número 6 del libro de regreso a la predicación expositiva y el anexo número 2 de este libro. Es un ejemplo de cómo desarrollar el proceso metodológico de un texto narrativo. La estructura de análisis, esto es repaso, como sabemos, tenemos básicamente tres niveles: el nivel macro, el nivel meso y el nivel microuniverso literario. La semana pasada estuvimos revisando lo relacionado con el nivel macro, universo literario, y el nivel meso, universo literario. En esta oportunidad vamos a revisar el nivel microuniverso literario y vamos a meternos específicamente en el evento, los episodios y las escenas que pueden tener los episodios. Aquí tenemos el esquema de análisis de los textos narrativos, específicamente ya en el nivel de la microliteratura y el nivel aplicación, lo cual lo revisamos de forma fugaz la semana pasada, pero hoy nos vamos a meter de lleno en este micro universo literario en el nivel de aplicación personal. Estaremos revisando el entorno in situ del texto, el género literario del texto, la unidad mínima de análisis, que es la escena, el tipo de narrativa, los personajes, la trama narrativa, utilidad del texto profético dentro de la literatura bíblica, si acaso lo tiene, lo que conocemos con el nombre del sensus pleno. Y en el nivel aplicación, ¿cómo nos ayuda este texto a ser mejores hijos de Dios? El bosquejo para poder explicar el texto de cara a los discípulos y nuestra estrategia de comunicación. Bien, vamos a comenzar con el protocolo exegético, pero a nivel de la microliteratura. Aquí tenemos el evento. El evento es una selección que toma el autor de la historia y lo inserta dentro de su narrativa con un propósito específico a la luz de todo su escrito, a la luz de toda su composición literaria. Este evento necesariamente tiene que pasar por una serie de análisis que son importantes para que podamos tener comprensión del mismo. Lo primero que necesitamos es diagnosticar el tipo de narrativa. Ya de esto hemos trabajado bastante en nuestro módulo. Necesitamos definir primero si es peripecia o si es anagnórisis o si es una secuencia narrativa. ¿Por qué es importante diagnosticarlo? Porque dependiendo del tipo de narrativa, entonces tendremos un abordaje para encontrar la enseñanza central dentro de la trama de este tipo de narrativa. Si es una narrativa de tipo anagnórisis, vamos a encontrar la enseñanza central en el clímax de la trama de esta narrativa. Si es una peripecia, podemos encontrar la enseñanza en el evento
sorpresa en el elemento trágico o en el elemento inesperado. Puede ser trágico o puede ser de beneficio, pero es inesperado, definitivamente es completamente insospechado. Y la enseñanza central pudiera estar ubicada o en el clímax o en la resolución, dependiendo de dónde ocurra este evento inesperado. Y si es secuencia narrativa, vamos a encontrar la enseñanza central dentro de la fase de resolución. Entonces, es imprescindible que podamos tener la certeza de qué tipo de narrativa es la que está dentro del evento que vamos a analizar. En segundo lugar, necesitamos delimitar el evento. Tenemos que entender perfectamente dónde inicia el evento y dónde culmina. Recordemos que los libros narrativos son un conjunto de selecciones de eventos que el autor nos va a relatar desde su perspectiva, siguiendo la línea editorial que él se ha trazado en su composición literaria. Todo evento tiene un principio y tiene un final. Los eventos, si son muy extensos, van a tener varios episodios. Y los episodios suelen tener escenas. Hay episodios que son muy cortos, dentro de un conjunto variado que puede tener un evento. Y probablemente ese evento, ese episodio corto, no tenga mayor variación de escena, sino que solamente el episodio representaría una única escena. Pero eso depende de la extensión. No existe una regla matemática al respecto. Y luego, los episodios, como les decía, tiene escena. La escena es la unidad mínima de análisis. La escena es la que nos permite ver cómo se entrelazan las mismas para comprender el episodio. Y el episodio nos permite ver cómo se entrelazan estos para entender el evento en su totalidad. Luego tenemos que determinar el propósito del evento. Este propósito del evento tiene dos niveles. El propósito del evento per se, dentro de lo que es el evento en sí mismo, y el propósito del evento dentro de toda la composición literaria del autor, que sería el segundo nivel de comprensión del propósito del evento. Entonces, no olvidemos que un evento por sí mismo tiene un propósito en sí, pero ese mismo evento va a cumplir con un propósito dentro de la composición literaria del autor. Y este sería, como dije, el segundo nivel de propósito del evento. Ahora, llegamos a la parte quizás más gruesa, que requiere mayor trabajo, y es la comprensión del evento propiamente dicho. Comenzando por la unidad mínima de análisis, que es la escena, siguiendo por el episodio, y luego el evento en su totalidad, para verlo en un sentido bidireccional, de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. En esta comprensión del evento por escenas, episodios, el evento mismo, visto de lo micro a lo macro y visto de lo macro a lo micro sería el evento, los episodios y las escenas. Allí vamos a entender los personajes. Hay diferentes tipos de personajes. Tenemos protagonistas, tenemos antagonistas. Los personajes protagonistas bien pudieran ser uno, bien pudieran ser dos o tres. Eso depende del evento propiamente dicho. El antagonista siempre es la contrafigura que se nos presenta dentro del evento. Luego tenemos personajes de transición, que son los que nos mueven las escenas. Esos personajes de transición son los que nos permiten ver un cambio ligero o drástico, dependiendo de cómo nos los presente el narrador de escena. Y entonces ellos van a jugar un papel importante en esta transición intra-episodio de escena a escena. Pero luego tenemos el narrador, que el narrador es un personaje omnisciente y omnisapiente. El narrador es omnipresente porque él está en todas partes de lo que está ocurriendo dentro del evento, dentro de toda la narrativa, pero es omnisciente, también omnisapiente, porque conoce perfectamente todo lo que ha ocurrido y él lo va a ordenar de manera tal que pueda comunicar su propósito literario. Y por último, tenemos el personaje que siempre estará presente en todos los eventos de las narrativas bíblicas, que es
Dios, precisamente. Luego, tenemos que comprender el escenario, dónde ocurre el evento. Esto es importante porque nos permite ubicarnos en tiempo y espacio. El escenario no únicamente se refiere al aspecto geográfico, se refiere también al momento histórico cuando está ocurriendo el evento. Y los autores suelen darnos pistas del momento histórico cuando está ocurriendo el evento y nos ubica geográficamente donde ocurre el evento. Luego viene una parte que requiere de muchísima observación, de activar nuestro sistema reticular activador ascendente para poder observar los aspectos literarios. Cuando hablamos de aspectos literarios, dentro de la narrativa son muy amplios. Por un lado están las figuras literarias, por otro lado están los contrastes, por otro lado están algunas técnicas como el presagio, que es cuando el autor menciona algo de manera anticipada que posteriormente va a tomar y lo va a desarrollar con mayor amplitud. Están los inclusios, están las anáforas. Hay una serie de recursos literarios que es importante que nosotros podamos detectarlos. Y necesitamos tener una capacidad de lectura, pero con altísima observación, con altísima capacidad de observación, para poder determinar estos elementos literarios que están presentes dentro de la narrativa. Sobre todo aquellos sumarios que el autor emplea para delimitar su narrativa dentro de toda la composición literaria. Esos sumarios o resúmenes editoriales que los autores narrativos suelen hacer son una pista extraordinaria para poder ver de manera más clara dónde él está iniciando y dónde está finalizando un evento o algo importante dentro de la estructura de su composición literaria. Luego tenemos la curva emocional. Dentro del evento necesitamos entender cómo el autor mueve las emociones de los personajes que están involucrados y cómo él mismo se involucra dentro de la narrativa. Y tenemos que ser muy acuciosos en seguirle la pista a las construcciones verbales, a las temáticas que toca, porque estos son los elementos necesarios que nos van a poder facilitar ver cómo el autor puede estar plasmando emociones, no solo de él, sino de los personajes que están involucrados. La narrativa, a diferencia de los textos de argumentación, dejan ver no solo las emociones del autor, deja ver principalmente las emociones de los personajes que están involucrados dentro de los eventos. Entonces, es preciso ser muy acuciosos, activar nuestro sistema reticular ascendente para ver las estructuras verbales, entender bien las temáticas que se están tocando dentro del protagonismo de los personajes, ya sean los personajes principales, ya sean los personajes antagónicos, ya sean los personajes de transición. Todo esto, de alguna forma, nos revela las emociones que están presentes dentro de la narrativa. Y por último, la perspectiva. La perspectiva la entendemos como el punto de vista con la que el narrador nos está presentando la historia. Recuerde claramente que una cosa es la historia y otra cosa es la narración o el relato. La historia fue lo que ocurrió. La narración o el relato es la perspectiva con la que el autor nos narra la historia. Entonces, en los eventos, el autor siempre va a tener una perspectiva con la cual él está escribiendo ese evento que él ha seleccionado dentro de lo que es su propósito literario en la línea editorial. Luego tenemos la trama, que es un elemento fundamental. La trama y la comprensión del evento que tratamos anteriormente son las dos columnas fundamentales del análisis del proceso metodológico de la narrativa. La trama, ya nosotros hemos interactuado con la misma. La trama es la secuencia que el narrador lleva del evento. Toda trama, como bien usted lo sabe, tiene inicio, tiene un desarrollo, tiene un clímax y tiene un desenlace o la resolución.
indistintamente si la narrativa es anagnórisis o peripecia o secuencia narrativa, cualquiera de las tres va a tener una trama. Todo relato, absolutamente todo relato bíblico o no bíblico, tiene una trama. Es la manera como el autor presenta el evento de manera envolvente, de tal manera que nos persuade, de tal manera que nos cautiva, de tal manera que cuando estamos leyendo no queremos parar de leer la narrativa porque queremos saber exactamente qué es lo que va a ocurrir posteriormente y vamos haciendo conjeturas en la medida que vamos leyendo. Y esto nos ocurre cuando estamos viendo películas también. Todas las películas tienen una trama, absolutamente. Y esa trama es envolvente, nos cautiva, capta toda nuestra atención y nos metemos y llegamos a ser parte del evento y somos capaces de hablar con el director de la película, con el protagonista de la película, pero chico, vale, ¿por qué no dices, por qué no haces esto? Igual nos ocurre cuando estamos leyendo la narrativa bíblica. Estamos metidos, estamos envueltos, es algo fascinante, es algo que tiene nuestras emociones pues a flor de piel y también hablamos con los personajes. Pero Nehemías, ¿qué te pasó aquí? ¿Por qué fuiste tan áspero cuando hablaste con el pueblo en el capítulo 13 de tu narrativa? Y entonces, esa es la parte espectacular de la narrativa. La trama, la trama, la trama, la trama. Eso que nos atrae, que nos envuelve, que nos apasiona completamente. Luego, tenemos que ubicar el evento. El evento lo vamos a ubicar, en primer lugar, dentro del flujo literario del autor. ¿En qué parte del flujo literario el autor lo ha insertado? Lo vamos a ubicar dentro del libro, pero del propósito. Es como hacer un close-up del propósito del evento a la luz del libro. Y, por último, tenemos que ubicar el evento dentro de la historia de la redención. Los libros narrativos, mis queridos colegas, son libros que en su mayoría nos van a trazar patrones redentores prospectivos. Y necesitamos tener nuestro sistema reticular activador ascendente extremadamente agudizado para poder ver qué hay de forma subyacente dentro de esa narrativa. Y seguramente hay un aporte o un patrón redentor prospectivo que nos va a dar luz y que vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y por último, ya cuando hemos entendido todo el evento con los elementos que ya hemos explicado, entonces tenemos que poner el evento en la perspectiva del hombre de hoy. ¿Qué nos enseña el evento? Necesitamos un referente hermenéutico que certifique la enseñanza, porque recuerda que la narrativa es de naturaleza descriptiva, tiene teología en desarrollo, tiene doctrina en desarrollo, pero es imprescindible que nosotros refrendemos esa enseñanza con algún texto de textos prescriptivos, que son básicamente los textos de argumentación, para poderle dar soporte universal a esa enseñanza que estamos extrayendo de determinada narrativa. Luego hacemos un bosquejo incipiente del evento propiamente dicho y la aplicación. ¿Cómo nos ayuda este evento a ser mejores hijos de Dios? ¿Qué dice el evento acerca de la voluntad de Dios para mí? ¿Qué acciones prácticas yo voy a asumir para llevar a mi vida las enseñanzas del evento que hemos estudiado? Entonces, este es nuestro protocolo exegético para los eventos dentro de la narrativa. Vamos a ver un ejemplo en esta ocasión de cómo aplicar este procedimiento metodológico a el evento de una narrativa. He seleccionado
un, un evento de el libro de Nehemías. Y me refiero al capítulo 8, 9 y 10. En ese evento vamos a ver como tema general la lectura de la ley, la exposición que hizo el pueblo de Judá frente a la ley. Se expusieron ante la palabra escrita del Señor que fue leída por Nehemías. Entonces, vamos a ver primero estos tres elementos dentro del proceso metodológico de análisis. Vamos a diagnosticar qué tipo de narrativa es, vamos a delimitar el evento, vamos a ver cuántos episodios tiene, cuántas escenas hay por episodio y vamos a determinar el propósito del evento propiamente dicho. Bien, aquí tenemos estos tres primeros elementos. Siempre vamos a tener por aquí, recordando este esquema del procedimiento hermenéutico y exegético, lo que conocemos con el nombre del protocolo exegético. El tipo de narrativa es secuencia. Es una secuencia narrativa, no tiene elementos de sorpresa que nos hagan pensar que puede ser una peripecia, no tiene elementos de identificar a ninguno de los personajes. Todos los personajes desde el principio están claramente identificados, definidos. Así que definitivamente se trata de una secuencia narrativa. El evento, desde el punto de vista de la delimitación del mismo, va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. Es un evento bastante extenso. Y por ser extenso, tiene tres episodios. Un primer episodio en el capítulo 8, que es la lectura de la ley propiamente dicho por parte de Esdras. El pueblo escuchó la lectura de la ley y los levitas y Esdras y Nehemías pusieron un sentido, es decir, explicaron la lectura de la ley. Probablemente se trataba de una traducción porque ellos habían quizá perdido por los 70 años de estar en cautiverio la capacidad lingüística de la comprensión del hebreo como tal, y los levitas, que con toda seguridad habían estado más expuestos, más conscientes de la ley, de los aspectos relacionados al culto, tenían mejor entendimiento y podían explicarle al pueblo lo que Esdras estaba leyendo. Entonces pudo haber sido un proceso de traducción, poner sentido, pero también pudo haber sido un proceso de explicación. Es decir, que todos manejaban perfectamente bien el hebreo, lo podían oír y entender. Sin embargo, no tenían mucha claridad en el aspecto exegético, en la interpretación y cómo llevar eso a sus propias vidas. Entonces, existen esas dos posibilidades de la expresión poner sentido a la lectura que hacía Esdras. Ahora, hay un segundo episodio en el capítulo 9 que es una oración de confesión frente a la lectura de la ley y que se tropezaron con Levítico 23. Era el primero del mes de Tishri, el séptimo mes dentro del calendario judío. Y era la celebración de la fiesta de Shofarim, o la fiesta de las trompetas, o la fiesta del Rosh Hashanah, que iniciaba el año civil dentro del mismo calendario lunar. Hay frente a la celebración que ellos hicieron de la fiesta de Shofarim y de la fiesta de Sukkot entre el 15 y el 22 del mes de Tishri, frente a todo eso que aconteció producto de la ley, ellos fueron confrontados y hacen oración. Hacen una oración de confesión, hacen una oración de arrepentimiento, y es una oración bien interesante porque es de tipo sincrónica y diacrónica. Van atravesando por todos los momentos históricos que vivió el pueblo de Israel y confesando los pecados de sus antepasados y cómo esos pecados de alguna forma, por el concepto de iniquidad, habían llegado hasta ellos, y hacen una confesión
muy, pero muy detallada, y podemos ver el sincronismo en el momento histórico preciso y la literatura bíblica que reúne, que registra a ese momento histórico, y vemos diacronismo cuando pasaban de un periodo histórico a otro. Es una oración formidable en realidad desde el punto de vista del conocimiento de la historia de Dios con Israel. Luego tenemos un tercer episodio eh, que está en el capítulo 10, y es el pacto y la firma de ese pacto que hace eh, los levitas, que la firma que hace Nehemías, Esdras, sacerdotes, jefes de familias, y el pacto que hacen de santidad y el pacto de servicio a Dios. Entonces tenemos básicamente dentro de este evento tres episodios, uno en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Dentro del capítulo 8 tenemos tres escenas: la escena de la lectura y la explicación de la lectura de la ley, la celebración de la fiesta de Shofarim como segunda escena, y la celebración de la fiesta de Sukkot como tercera escena. Dentro del tercer episodio, que es el pacto y la firma del mismo, encontramos el episodio de la firma del pacto, propiamente dicho. Tenemos el pacto de santidad como segunda escena, y la tercera escena, el pacto de servicio a Dios, ya finalizando este episodio. Esta es la estructura del evento. A esto nos referimos cuando hablamos de delimitar. Tenemos que ser muy acuciosos, tenemos que ser muy precisos para poder ver la distinción de los eventos, de los episodios, correcto, para ver la distinción de los episodios. Y dentro de los episodios, para poder distinguir las escenas, cuando hay un viraje. Y recuerda que los personajes de transición nos van a ayudar a ver las escenas nuevas que se van presentando dentro del episodio propiamente dicho. La suma de los tres episodios nos van a dar precisamente el evento como algo global. Luego, el propósito del evento. El propósito del evento es restaurar la vida espiritual de Judá posterior a la cautividad babilónica. Ahora, el pueblo, cuando estaba viviendo este evento, recuerden que tenemos dos momentos históricos. Un primer momento histórico es cuando el evento ocurrió, que lo estaban viviendo todos los personajes que estaban allí involucrados. Pero otro asunto es el momento cuando se redacta el libro de Nehemías para las generaciones posteriores y aún para nosotros. Para el momento histórico, que fue el primer momento histórico, el propósito de ese momento histórico era la restauración de la vida espiritual de Judá posterior a la cautividad babilónica. Ellos habían pasado 70 años de esclavitud. Ya se había hecho la reconstrucción del templo por parte de Zorobabel, Josué, los profetas Ageo y Zacarías, que intervinieron en este proceso, y todo eso lo vemos en el libro de Esdras y también en la profecía de Ageo y la profecía de Zacarías. Sin embargo, el, el, la, la región geográfica de Jerusalén como tal estaba devastada. Los muros caídos, las quemas, las puertas quemadas, la plaza estaba todo vuelto un desastre. Pero así como estaba físicamente Jerusalén desde el punto de vista de su infraestructura, así estaba el pueblo también desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista emocional. Entonces, el evento, cuando estaba ocurriendo la lectura de la ley, propiamente dicho, la exposición del pueblo ante la lectura de la ley, tenía como propósito la restauración espiritual de ellos, la cual su vida de relación con Dios había experimentado un deterioro importante. Pero si pensamos ya en la composición literaria propiamente dicho, este evento es registrado por el escritor del libro de Nehemías para mantener la conciencia de estabilidad
espiritual en las generaciones posteriores a esta generación que salió del cautiverio babilónico. Había una memoria histórica que era importante dejar, de tal manera que en los siglos sucesivos, a partir de este momento, pese a cualquiera fuera la circunstancia, que de hecho fue una circunstancia difícil, sobre todo cuando estuvieron bajo la dominación greco-macedonia, específicamente bajo Antíoco Epífanes IV en el 168 antes de Jesucristo. Él llevó a cabo un acto de abominación muy grande contra el templo, contra los judíos, contra todo lo que eran los principios de fe. Bueno, había que dejar una memoria histórica de que en los momentos de dificultad no podían dejar caer la defensa, no podían descuidar su vida de relación con Dios, no podían dejarse arrastrar por las circunstancias. Entonces, dentro del libro propiamente dicho, el propósito del evento era dejar una memoria histórica que mantuviera presente en las generaciones sucesivas la importancia de cuidar la relación espiritual con Dios. Muy bien, ahora continuamos con nuestro protocolo exegético y ahora llegamos a una parte gruesa dentro del protocolo exegético y es entender propiamente el evento. Vamos a revisar personajes, escenarios, los aspectos literarios, pero aquí voy a pasar, por razones de tiempo, de forma muy fugaz. Ustedes van a tener la presentación y la van a revisar con toda calma, porque los aspectos literarios son extensos en realidad. Quizá me detenga en uno que otro que considere que sea importante profundizar en el mismo, pero por lo general voy a pasar un poco rápido por ello. Vamos a ver la curva emocional y también la perspectiva del eh, autor con relación a este evento. Aquí tenemos los 5 elementos que necesitamos comprender como si todos fuésemos niños de 5 años, de tal manera que podamos tener comprensión del evento. Recuerda, si no tenemos la comprensión del evento, será muy difícil poder explicar el mismo de cara a los discípulos. Este es un evento extenso, son 3 capítulos, pero son 3 capítulos kilométricos cada capítulo. Entonces, se necesita tener mucha capacidad de observación, sistema articular ascendente bien, pero bien agudo, de tal manera que podamos encontrar lo que estamos buscando. En cuanto a personajes, tenemos que los protagonistas son Esdras, Nehemías y el pueblo. 3 personajes son los que predominan dentro de este evento. Tenemos personajes de transición como los levitas, los sacerdotes y los cabezas de familia. Tenemos el narrador que va realizando sus comentarios entre las distintas escenas que se presentan dentro de los 3 diferentes episodios que conforman el evento y por supuesto Dios, que es el personaje por excelencia, que es omnipresente y sabe absolutamente todo, mucho más que el autor, por supuesto, que el autor también es conocido como un personaje omnipresente y omnisapiente también. Luego, el escenario. El narrador, como él es omnipresente, sabe todos los detalles, absolutamente todos los detalles. Y el narrador nos ubica en el mes de Tishri, en el primer día del mes. Es lo primero que nos hace saber el autor. Y nos ubica exactamente dónde está ocurriendo el evento. Está ocurriendo en la plaza que está al frente de la puerta de las aguas. Es una de las 12 puertas que tenía el muro de Jerusalén. Luego, otro escenario que nos presenta el autor son las casas de los habitantes de Jerusalén, donde fueron a celebrar la fiesta de Shofarim. Los levitas le dijeron, mire, no se entristezcan, porque fue que ellos, frente a la lectura de la ley, se compungieron y al entender por la explicación que estaban dándole los levitas, ellos se compungieron y comenzaron a llorar y entonces le dijeron, mira, pero dejen el llanto, estamos en día de fiesta, estamos celebrando Shofarim, vayan, coman grosura, disfruten, hagan cosas espectaculares porque estamos de fiesta. Entonces nos ubica en las casas de ellos para la celebración de la fiesta de Shofarim. Para la celebración de la fiesta de Sukkot, el narrador nos ubica en los terrados de la casa de ellos,
en los patios de las casas de ellos, en los patios de la casa de Dios y nuevamente en la plaza que está al frente de la puerta de las aguas. Y esto todo para celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta de 7 días, comenzaba el 15 de Tishri y finalizaba el 22 de Tishri. Durante todo ese tiempo estuvieron también leyendo la Torá, la ley. Y por último, nos ubica en el día 24 de Tishri, también en la plaza que está al frente de la puerta de las aguas. Todo esto lo podemos ver con una lectura con propósito, activando nuestro sistema reticular ascendente activador. Podemos ver todos estos detalles y debemos ir anotando absolutamente cada uno de los detalles que estamos buscando para poder tener un cuadro similar al que estoy presentando aquí en esta oportunidad. Luego pasamos a los aspectos literarios. Los aspectos literarios realmente son amplios. Y así es toda la narrativa. La narrativa es una prosa, un tipo de prosa en la cual los autores se regodean en términos literales, se regodean. Ellos se adornan de una manera tal con distintas figuras, pero no solamente son figuras literarias. Tenemos repeticiones, tenemos contrastes, tenemos resúmenes o sumarios, tenemos inclusión. En fin, hay una serie de aspectos literarios que necesitamos ver. Por ejemplo, en cuanto a figuras literarias, en este evento tenemos sinécdoque, tenemos antropomorfismos, tenemos paradoja. El autor hace una serie de repeticiones que aquí se las tengo. El objetivo de las repeticiones dentro de la narrativa es puntualizar temas de suma importancia dentro del evento. Ese es el objetivo de las repeticiones. Tenemos que tener, como decimos acá en Venezuela, ojo de garza, ver cuáles son los temas que el autor repite constantemente, porque esa repetición tiene como objetivo precisamente lograr resaltar los temas que son de sumo interés para el autor dentro de la perspectiva que él está imprimiéndole a la narración del evento. Luego tenemos contrastes. Aquí tenemos básicamente en la oración que encontramos en el capítulo 9 una serie de contrastes entre acciones que Dios realiza y respuestas del pueblo. Recuerda que esta es una oración histórica, una oración sincrónica y es una oración diacrónica. El autor de esta narrativa tomó mucho detalle, pero muchísimo detalle. Y esos detalles no podemos dejarlos pasar por alto, porque en esos detalles vamos a encontrar información subyacente tan importante que la vamos a ver más adelante en este mismo encuentro. Pero tengo que pasar por aquí un poco rápido, pero vemos dentro de los contrastes acciones que Dios hace en la historia y respuestas que el pueblo de Israel tuvo en su momento histórico. Vemos más acciones de parte de Dios y vemos más respuestas por parte del pueblo de Dios. Y dentro de esta oración, cuando llegan al periodo de los jueces, se ve claramente el ciclo de pecado que ya ustedes conocen porque lo vieron en el módulo, la Biblia y la historia de la redención, cuando hablé acerca de los patrones redentores prospectivos dentro de la narrativa en general y puse como ejemplo el libro de los jueces de Israel. En esta misma oración, ellos revelan este ciclo pecaminoso de forma interesante. Tenemos un inclusio dentro de la narrativa de este evento y es en el capítulo 8 de Nehemías. El verso 1 y el verso 18 son dos versículos que hablan exactamente de lo mismo. El autor, el narrador, comienza hablando de la lectura de la ley por parte de Esdras y finaliza justo este primer episodio, verso 18, hablando acerca de la lectura de la ley por parte de Esdras. Esto es un inclusio temático que nos ubica claramente dentro de esta temática importante. Ahora miren esto acá. Todo el evento, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, es un gran quiasmo. Es un quiasmo interesantísimo donde podemos encontrar dos pares de unidades literarias sinónimas
que nos muestran la estructura de toda esta narrativa. Me encantaría, porque ustedes saben lo que me apasiona a mí, el tema de los quiasmos, pero no tengo tiempo para detallar todo esto. Pero aquí están los pares A, los pares B y la selección literaria que queda libre, que es del capítulo 9, verso 1 al 37, que es la oración, sería el punto X, que es donde encontramos la enseñanza central que tenemos aquí, pero la voy a dejar para mencionarla posteriormente dentro del análisis que estamos haciendo como ejemplo. Ahora llegamos a la curva emocional dentro de estos criterios de análisis, de comprensión del evento propiamente dicho. Aquí en la parte de abajo tenemos todas las escenas que encontramos en los capítulos del 8 al 10. Un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escenas aparecen aquí, pero en realidad son 7 porque estoy repitiendo la escena del capítulo 8, verso 9 al 12, donde hay un momento de tristeza profunda y luego hay un momento de júbilo importante. Pero fíjense, en todas estas escenas, esta abreviatura aquí es escena, escena 1, escena 2, escena 3, dependiendo del episodio. Todas estas escenas nos dan una curva. Comienza el relato con una consternación porque ya habían terminado la reconstrucción del muro en tiempo angustioso, con toda la oposición que le presentaron los enemigos de Judá para que no llevaran a cabo la reconstrucción del muro de Jerusalén y de las puertas. Frente a esa realidad, ellos estaban consternados porque llega Esdras en el escenario. Y Esdras es el escriba, es el hombre que llama a la conciencia espiritual. Entonces se comienza la lectura de la ley en la primera escena. Esa lectura de la ley produce en las primeras de cambio una tristeza profunda. Comenzaron a llorar, comenzaron a derramar sus lágrimas frente a la confrontación que la ley al ser leída les estaba realizando en ese momento. Pero entonces los levitas le dicen, hey, no lloren, mire, estamos de celebración, estamos celebrando el primero de Tishri, el Shofarim, el Rosh Hashanah, por favor, vayan a sus casas, coman grosura, disfruten. Y entonces hay un momento de júbilo dentro de esta misma escena, una escena híbrida desde el punto de vista de las emociones. Luego tenemos la celebración aquí de Shofarim y aquí de Sukkot. Mira el comentario que hace el narrador. El narrador dice que es desde los días de Josué no se celebraba la fiesta de los tabernáculos. No habían celebrado más la compañía de Dios durante 40 años en el desierto, en columna de fuego durante la noche y columna de nube durante el día. Y entonces aquí hay una máxima de júbilo que lo he denominado en esta oportunidad para efectos de esta escena, holgorio. Pero luego viene el momento de confesión en la escena del capítulo 9, que es un episodio, pero es una escena propiamente dicha, es un solo bloque de oración sincrónica, diacrónica, hay tristeza, están confesando los pecados y hay una caída aquí luego de haber estado en una cúspide de holgorio. Pero comienza a subir porque primero entonces viene la firma. Vamos a firmar un pacto. Y firma un montón de gente que aparece allí en los versículos del capítulo 9, del verso 38 al capítulo 10, 27. Ahí está la firma. Luego hay gozo porque ellos hacen un pacto de santidad con Dios en esta escena penúltima. Y en la última escena hacen un pacto de servicio a Dios, de mantener las condiciones del templo y los insumos necesarios para la realización del culto, sacrificio y todo esto, mantener eso al día completamente. Velar por los levitas, los sacerdotes. Entonces hacen un pacto de servicio a Dios y eso termina pues en una curva de mucho júbilo dentro de todo este relato. Y por último, entonces, tenemos la perspectiva del autor. La perspectiva recuerda que es el punto de vista
del autor, cómo el autor escribe este evento. Lo tengo acá. El narrador escribe desde la comprensión clara y diáfana de que el pueblo de Judá venía de una total devastación por el cautiverio babilónico, de un deterioro espiritual y emocional dramático, porque habían pasado mucho tiempo sin estar expuestos a la ley de Moisés y sin celebrar las fiestas solemnes, por lo cual exhorta a las generaciones sucesivas, esto es lo que deja el autor para las generaciones sucesivas, a través de este evento, a mantener fidelidad al pacto de santidad y de servicio a Dios. Esta es la perspectiva. Esta parte del protocolo exegético es lo que nos va a ayudar a comprender perfectamente el evento. Pero a la par de esto está la trama. La trama es la otra columna principal dentro de todo este protocolo exegético. Y tenemos que ser muy acuciosos. Una vez más, tener nuestro sistema reticular ascendente sumamente activado para que pueda ayudarnos a ver la trama. Recuerda que la trama es lo que nos encuentra. Y en la medida que emocionalmente nos vemos comprometidos con la trama, necesitamos ir puntualizando cada una de estas fases: inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Y aquí tenemos la trama. Tenemos el inicio de la misma en la lectura de la ley por parte de Esdras y la explicación de la misma por parte de los levitas al pueblo. Capítulo 8, verso 1 al 8. El desarrollo, la explicación de la lectura de la ley por parte de los levitas. Hay una parte que se extiende allí en forma de transición al pueblo, y la celebración de las fiestas de Shofarim y la fiesta de los tabernáculos. Esto en el capítulo 8, verso 9 al 18. Ahora llegamos al clímax. El clímax es la oración de confesión de pecados de Judá por parte de Esdras y de los levitas. Pero es una confesión por ellos mismos, pero es una confesión también histórica por el pueblo de Israel. Y es algo curioso, pero el propósito es que ellos reconocen que el comportamiento inadecuado de sus antepasados, ellos también lo heredaron, ellos también están sufriendo consecuencias. Y recordemos la primera oración que encontramos en el libro de Nehemías, en el mismo capítulo 1. Nehemías recibe la información de su hermano Hanani de la devastación en la que se encontraba en Jerusalén. Él se rasga los vestidos, pone silicio, ceniza, ora a Dios y cita el pacto de Dios con Israel. Pero en la confesión de pecados, Nehemías se involucra. Mi pueblo y yo hemos pecado. Él se hace responsable también. Bueno, algo así es lo que está ocurriendo en este clima. Frente a la lectura de la Escritura, a la explicación de la Escritura, al compungimiento que tuvieron ellos, definitivamente irrumpieron en un tiempo de oración, y una oración histórica, sincrónica, diacrónica, importante. Y luego viene el desenlace. En el desenlace encontramos el compromiso de los líderes y del pueblo a cumplir la ley de Moisés. Capítulo 9, verso 38 al capítulo 10, el verso 39. Aquí, en la resolución, encontramos la enseñanza central. Por eso lo dejé para este momento. La enseñanza central de este evento es: la lectura y obediencia a las escrituras trae transformación a los hijos de Dios. Y tenemos un referente prescriptivo. ¿Por qué? Porque esto es narrativo. Y la naturaleza de la narrativa es descriptiva, no prescriptiva. Entonces, tomamos un texto de Santiago capítulo 1, versos 22 al 25, que por razones de tiempo no lo voy a leer. Es el texto que todos nosotros conocemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque necesitamos refrendar esta enseñanza que emerge de esta trama en la fase de resolución. En la fase de resolución, todos asumieron un compromiso con Dios, absolutamente todos. Líderes y pueblo se comprometen a obedecer la ley de Moisés. Es un pacto de santidad, hacen un pacto de servicio a Dios. Por lo tanto, la lectura y la obediencia a las escrituras trae transformación a la vida de los hijos de Dios. Y aquí tenemos el referente hermenéutico. Luego entonces, la ubicación del evento en el flujo, el libro y la historia de la redención. De acuerdo a cierto sumario que hace el autor en el desarrollo de su composición literaria, podemos ver claramente tres bloques.
literarios dentro de Nehemías. El primer bloque literario va del capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 4, el verso 6. Y esto nos habla del inicio de la visión y misión de la reconstrucción del muro en medio de amenazas de adversarios. Esto fue un logro parcial hasta aquí. Luego tenemos un segundo bloque que va desde el capítulo 4, el verso 7, hasta el capítulo 6, el verso 15, que nos habla de la culminación de la obra de reconstrucción a pesar de las amenazas de los adversarios. Aquí ya es el logro total. Aquí concluyeron la reconstrucción del muro de Jerusalén y de las puertas que estaban quemadas. Luego tenemos un tercer bloque que va desde el capítulo 6, el verso 16, hasta el capítulo 13, el verso 31. Y es aquí donde se encuentra nuestro evento. Dentro del contexto de la dedicación del muro, la restauración espiritual, que es el evento nuestro. Capítulo 8, 9 y 10. Y luego, tristemente, la recaída. En capítulos 12 y 13, vemos que este pueblo que había hecho pacto aquí de santidad y de servicio a Dios, hubo un momento cuando Nehemías tuvo que regresar a presentarse ante el rey Artajerjes y en ese tiempo hicieron fiesta. No estaba el gato y los ratones, hicieron fiesta en la casa. Cuando llega Nehemías, llega sumamente enojado, alando cabellos, barbas, diciendo palabras fuertes realmente frente a lo que encontró allí, porque en realidad creo que se lo merecían con honestidad. Entonces, nuestro evento está dentro de este tercer bloque y hace un aporte. El aporte de este evento al libro de Nehemías es trascendental. Este es el evento medular que define la restauración poexílica de la espiritualidad de Judá, la cual tiene como figura visible la restauración del mundo. Fíjense que el autor toma de forma estratégica su argumento dentro del libro de Nehemías en la reconstrucción del muro. El muro es el foco, pero el muro es un recurso que emplea el narrador para presentar la verdadera restauración. ¿Cuál es la verdadera restauración? La restauración poexílica de la espiritualidad de Judá. Realmente, lo importante no era el muro. El muro tiene una importancia desde el punto de vista escatológico y lo vimos en el primer encuentro, porque el libro de Nehemías nos sirve para la fecha a partir de la cual comenzarían a correr las 70 semanas de la visión que tuvo Daniel. Entonces, esa es la importancia del muro dentro de la metanarrativa de la historia de la redención. Sin embargo, esa reconstrucción del muro ilustraba lo esencial dentro del libro y era la restauración poexílica de la espiritualidad de Judá. Ahora bien, este evento encierra propiamente en sí mismo un patrón redentor prospectivo, un ciclo redentor prospectivo. En esta oración de confesión sincrónica y diacrónica, podemos observar un ciclo redentor prospectivo por parte de Dios hacia Israel, en consecuencia, para toda la humanidad, por supuesto. Por ejemplo, podemos ver un punto de partida en el cautiverio egipcio y babilonio, lo cual es relatado allí en la oración, la libertad y un libertador, en este caso Moisés, en el momento histórico del éxodo de la nación egipcia, pero luego tenemos en este periodo post-exílico a Ciro, a Darío, Artajerjes, como figuras libertadoras del pueblo de Judá que venía de este cautiverio de 70 años en Babilonia. Tenemos también la instrucción de la ley por parte de Moisés en este recorrido sincrónico y diacrónico, y también vemos la figura de Esdras y Nehemías en el propio momento histórico cuando el evento del capítulo 8 al 10 está ocurriendo. Noten que después de haber sido expuesto el pueblo ante la palabra escrita, ante la ley de Moisés por la lectura que hizo Esdras, vemos una respuesta de santidad inmediatamente, una respuesta a apartarse del pecado,
hacen un pacto de santidad con Dios y hacen un pacto de servicio a Dios. Pero también a través de la oración se ve la expectativa mesiánica con las figuras de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David y finalmente el Mesías. Todo se ve en esta oración sincrónica y diacrónica que realiza el pueblo de Israel por boca de Esdras, Nehemías, y en medio de todo este ciclo, como lo pudimos ver, está la voz de Dios, la voz profética de Dios que llamaba siempre a reflexión al pueblo de Israel. Todas estas fases de este ciclo de Redentor son observables en esta oración de confesión con un sentido prospectivo para toda la humanidad en Cristo, abonadas con el amor eterno de nuestro Dios. Pero lo interesante de esto es que vemos en el Nuevo Testamento, en las páginas del Nuevo Testamento, digamos a modo de mosaico literario, este ciclo cumplido. Vemos que el ser humano está en cautividad por el pecado, pero Cristo da la libertad. Luego tenemos la instrucción, que es todo el Nuevo Testamento, en especial las epístolas. Vemos que la instrucción, la palabra de Dios, nos confronta a una vida de santidad en Cristo. Y también nosotros, entonces, tenemos la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y en medio de todo este ciclo, siempre está presente la voz de Dios, pero en este caso, por medio de la iglesia como voz profética, y aquí lo vemos también en este gráfico. Ahora, de manera particular, una carta de Pablo que nos puede servir de muestra concentrada de este siglo redentor es precisamente la carta a los Efesios. Podemos ver, por ejemplo, la cautividad en el pecado en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, la salvación en Cristo Jesús, Efesios capítulo 2, versos 4 al 10, la instrucción por la palabra en Efesios 4, 21, 4, 24, esto a partir de el capítulo 1, el verso 13, lo que Pablo denomina la palabra de verdad. Esa palabra de verdad nos llama a la santidad, a la manera de andar en Cristo. A partir del capítulo 4, el verso 1 de la carta a los Efesios, hasta el capítulo 6, el verso 9, es un llamado enfático que el apóstol Pablo hace de en cuanto a nuestra manera de caminar en Cristo Jesús. Y por supuesto tenemos también la expectativa en la segunda venida de Jesucristo. Y lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, capítulo 1, el verso 18, capítulo 4, el verso 30. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y en medio de este ciclo de cumplimiento, la voz profética de la iglesia. En Efesios capítulo 4, verso 11, capítulo 5, los versos 8 al 14. Así que esta oración que encontramos aquí en este evento, específicamente en el capítulo 9, nos presenta todo un ciclo redentor prospectivo, el cual se ve cumplido perfectamente en las páginas del Nuevo Testamento. Y lo último que nos resta en cuanto a el protocolo exegético, en lo que al evento mismo se refiere, es trasladar ese evento al día de hoy. Y estamos hablando entonces de la enseñanza que este evento tiene para nosotros. El referente hermenéutico, que ya estos dos los he mencionado, así que solo nos resta pensar en el bosquejo y en la aplicación. Si retomamos la trama que vimos unos minutos atrás, podremos recordar que en la fase de desenlace o de la resolución encontramos la enseñanza central de este evento. Y no es otra que la lectura y obediencia a las escrituras trae transformación en los hijos de Dios. Y ahora sí me voy a permitir leer el texto que nos sirve de referente hermenéutico, porque es importante. Recuerda que se trata de una literatura descriptiva. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Partiendo de la trama, donde tenemos la enseñanza central, podemos entonces pensar en un bosquejo incipiente. Tenemos la enseñanza central, que ya la hemos revisado, y tres puntos básicamente, porque cada evento
que vemos. Siempre tenemos que mirar las ideas principales por los episodios que encontramos dentro del evento. Y este es un evento que tiene 3 episodios. En el primer episodio encontramos el primer punto para la reflexión desde el punto de vista de la enseñanza de este evento en el día de hoy. La necesidad de exponernos a las escrituras. Definitivamente. Todo hijo de Dios necesita exponer su vida ante las escrituras, porque la escritura es nuestro espejo. Nos indica exactamente en qué estamos fallando y qué estamos haciendo bien. Y nos muestra el camino a seguir, las medidas correctivas. En segundo lugar, en el capítulo 9, verso 1 al 37, podemos encontrar el segundo episodio y en ese episodio encontramos lo siguiente: las escrituras nos invitan al arrepentimiento. En la medida que el ser humano se expone a la Biblia, a la palabra de Dios, en esa medida el ser humano tiene que ser confrontado y es llamado arrepentimiento. La Biblia dice, recuérdalo, en Proverbios capítulo 28, el verso 13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y en el tercer episodio, que es en el capítulo 9, verso 38, el capítulo 10, verso 39, encontramos lo siguiente: exponernos ante las escrituras genera toma de decisiones transformativas. Este pueblo, una vez que fue expuesto ante las escrituras, celebraron la fiesta de Shofarim, la fiesta de Sukkot o del tabernáculo. Una vez que hicieron una oración de arrepentimiento, confesión, ellos asumieron compromiso. No se quedaron en el arrepentimiento platónico, no, tomaron acciones y acciones concretas, firmaron un pacto de santidad, un pacto de servicio a Dios. Entonces, este bosquejo sencillo nos facilitaría poder hacer una exposición de cara a los discípulos en el día de hoy. Y ya dentro de toda la estructura de análisis general que hemos visto, tenemos el nivel de aplicación personal. ¿Cómo nos ayuda este texto a ser mejores hijos de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios según este texto para nosotros? ¿Qué área de nuestra vida se ve afectada por la enseñanza central y los principios que encontramos en estos 3 episodios con sus respectivas escenas? ¿Qué acciones prácticas voy a asumir para que esta palabra sea puesta en escena en mi vida y me transforme? Estas preguntas son sencillas. Siempre las tenemos presentes cuando se trata de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Así que esto es realmente lo que teníamos para presentar en esta oportunidad. Antes de pasar a la sesión de preguntas, hoy estamos desubicados en el tiempo por el problema que tuvimos con el Zoom de nosotros, de los lectores. Así que nos disculpan, por favor. Si algo tiene que retirarse, lo entendemos perfectamente. Pero quisiera presentarles a Ruby Olaya. Ruby, ¿estás por allí? Ahí está Ruby. Ajá. Sí, Ella nos señor, va a aquí hablar estoy. rápidamente, sí, ella nos va a hablar rápidamente de qué es Biblia Lectores Academia, la Academia de Estudios Hermenéuticos. Una breve información nada más y luego entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Ruby. Bueno, perfecto. Muy buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Es un placer de verdad tenerlos a todos y cada uno de ustedes en, en estos 2 días que hemos dedicado para aprender más de cómo estudiar y entender la palabra de Dios, un poco como decía Jesús, ¿qué nos impide realmente hacerlo con dedicación? A veces vemos que se les dificulta a las personas entender la palabra y por eso se les dificulta la lectura de la misma y el estudio de la palabra. Y la finalidad de Biblia Lectores Academia es precisamente ayudar a todas las personas a comprender, a entender y comprender cómo leer, cómo sacar un mejor provecho de la lectura de la palabra. Para eso nosotros tenemos 2 diplomados.
El primer diplomado que tenemos es el diplomado en Biblia, que tiene 4 módulos. Cada módulo dura 3 semanas y eh, cada uno de los módulos, el primer módulo es el panorama de la Biblia, el segundo módulo es el origen de la Biblia, el tercer módulo es cultura bíblica y el cuarto módulo es un método de estudio bíblico inductivo. Y eso da de verdad un panorama claro para poder ir entendiendo, ir comprendiendo eh, la lectura bíblica, entender dónde estamos parados y cómo podemos arrancar. Luego tenemos un segundo diplomado que es la lectura comprensiva de la Biblia. Ese tiene 8 módulos de 4 semanas cada uno. El primero, como lo nombró Jorge en, en este estudio que se hizo, es la Biblia y la historia de la redención. El segundo es lectura de libros proféticos. Aquí ya nos vamos a cada uno, vamos a decir, qué tipo de literatura conseguimos en la palabra. Entonces, el segundo módulo es lectura eh, de los libros proféticos, el tercero es lectura de los libros narrativos, el siguiente es lectura del Evangelio, ahí vemos específicamente los Evangelios, el quinto es hermosísimo, que es lectura de los libros poéticos, el sexto y el séptimo son 2 módulos que nos lleva a profundizar y a entender la lectura de los textos de argumentación. Y el último, que es el módulo 8, es lectura del Apocalipsis. Realmente es un material profundo y maravilloso. Dedicamos el tiempo al estudio en cada uno de los módulos. Y bueno, queremos invitarlos a los que no conocían Biblia Lectores Academia a que puedan ser parte. Allí se les dejó ayer el link de inscripción, hoy se les está dejando igualmente, Jesús está dejando el link de inscripción y la idea es que bien sea ustedes que estén interesados o bien sea que conozcan personas que necesitan ayudarse con los estudios de la Biblia, pues estamos para servirles. Además, no estudian solos, porque una de las cosas que tiene Biblia Lectores Academia es que tiene asistentes académicos para que cada persona, la duda que tenga, cualquier pregunta que tenga por hacer, alguna ayuda que necesite, estamos para acompañarles precisamente en el estudio de la palabra. Y es un estudio que es transformativo completamente. ¿Por qué? Porque aquí inclusive aprenden a la aplicación a sus propias vidas de la palabra de Dios. No solamente leerla, no solamente estudiarla, sino que hacemos énfasis en la aplicación personal de la palabra, que es lo que realmente en el fondo necesitamos todos y cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Así que bueno, eso es lo que quería decirles de la academia y ahí, como les dije, tienen los links. Esta semana tienen para inscripción porque arrancamos nuevamente el próximo lunes, que es 2 de febrero. Así que bueno, sean bienvenidos todos los que quieren ingresar. Eh, Jorge, no se te escucha. Jesús, Ahora sí, ahora sí. estaba Sí. diciendo que tengo la señal de internet muy mala aquí en la casa, disculpen. Recuerda que estamos en Venezuela, territorio de lo posible. Aquí cualquier cosa puede suceder, hasta un bombardeo a la capital. Así que
hay que estar pendiente de esto, ¿no? Miren, gracias, decía Ruby, por habernos ilustrado con respecto a la academia. Vía correo electrónico van a recibir información nuestra y también de didáctica teológica. Didáctica teológica ofrece algunos programas de estudios que normalmente no se ofrecen en instituciones teológicas. Y no se ofrecen en instituciones teológicas porque son estudios particulares que yo he venido haciendo a lo largo de los años. Y entonces para ser estudiados tienen que ser estudiados dentro o de la lectores académica, que también tiene muchísimo de lo que yo he investigado a través de muchos años, pero en didáctica teológica ofrecemos programas normales de estudio de la escritura. Enseñamos a hacer un montón de cosas que ustedes vieron aquí en este video. Nos enseñamos de manera muy acuciosa, muy precisa, y trabajamos desde los idiomas originales, desde el griego koiné en el Nuevo Testamento, que también nos ayuda a la versión de los 70 en el Antiguo Testamento, y desde el hebreo propiamente dicho también. Entonces, es importante abordar el texto bíblico desde los idiomas originales, y esa parte la ofrecemos en didáctica teológica. Básicamente es un método que yo he desarrollado que se llama griego en bloque contextual. Es una manera de abordar el texto del Nuevo Testamento muy distinta como se puede enseñar en cualquier institución académica en la bolita del mundo y sus alrededores. Y garantiza, ustedes pueden ver, mira, cualquiera de los muchachos que estudian conmigo, Jesús, Miguel, eh, que ya se han graduado de los programas de griego en bloque contextual, hacen unos trabajos que son formidables, formidables de verdad, y vale la pena escucharlos a ellos. Yo los escucho y yo disfruto un montón porque digo, Señor, ha valido la pena invertirme en todos estos muchachos. Así que son dos opciones que ustedes tienen para ofrecer en sus propias iglesias también para formarse dentro del manejo de la escritura. Bien, tenemos unos minuticos, vamos a por lo menos unos 15 minutos a ver qué tenemos, Jesús, en Sí, cuanto a preguntas. hay una pregunta por acá bastante interesante de Jorge Freites. Él pregunta, ¿es lo mismo el autor del libro y el narrador del evento? Saludos, Jorge, qué bueno verte por aquí nuevamente. Sí, el narrador y el autor es exactamente la misma figura. Él es omnipresente y es omnisciente. El autor selecciona los eventos. En su rol de autor, él selecciona los eventos de acuerdo a su línea editorial, de acuerdo a su propósito literario, y luego él hace comentarios propios. Ya no tiene que ver con la selección del evento y lo que él está narrando, sino que hace comentarios propios que nos ayudan a hacer una hilación de las escenas, los episodios y los eventos también. Pero sí se trata de la misma persona, Jorge. Aquí tenemos una ¿Alguna segunda. otra pregunta? Sí, hay dos preguntas, pero podemos englosarla en una sola. La pregunta Richard, Narváez e Ignacio. La pregunta básicamente es esta. Voy a leer la de Ignacio, que es lo mismo que pregunta Richard, pero más concentrado. ¿Siempre es necesario relacionar la narrativa con las cartas del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos buscar esa interacción? Y la segunda parte que pregunta Richard es que si en los narrativos es la misma, digamos, la misma metodología que a los textos de argumentación. Por esa relación que hay que buscar lo que usted mencionaba acerca de los referentes hermenéuticos prescriptivos. Sí. Como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, los textos narrativos, su naturaleza literaria es descriptiva. Ellos no proponen de forma expresa enseñanza, no proponen de forma expresa conceptos teológicos, no proponen de forma expresa conceptos doctrinales, no lo hacen. Todo eso está subyacentemente en la narrativa que el autor está presentando. De allí que cuando nosotros hacemos todo el trabajo
que presenté en la conferencia de hoy, con tanto detalle como ustedes pudieron observar, allí nos va a emerger desde cada escena, desde cada episodio, desde todo el evento, va a emerger la enseñanza central, que dependiendo del tipo de narrativa, si es una anagnórisis que tiene que ver con el descubrimiento de un personaje, por ejemplo, la anagnórisis más, eh, digamos, famosa que encontramos en la Biblia es la de José, desde el capítulo 37 al 50 del libro de Génesis. Pero también el relato de Jesús, camino a Emaús, es un relato tipo anagnórisis. O si es una peripecia o peripateia, que es otro tipo de narrativa donde el evento sorpresa, inesperado, insospechado, es el punto clave y determinante. Un ejemplo de peripateia es cuando el pueblo, Chloe, se quejó contra Moisés y todo su séquito, y de repente ellos fueron por lana y salieron trasquilados, la tierra se abrió, se los tragó, cayó fuego del cielo. María murmuró contra Moisés y creyó que iba a salir en góndola y de repente, ¡pum!, le brotó una lepra. Dependiendo del tipo de narrativa, en la mayoría de las narrativas bíblicas son secuencias narrativas. Vamos a encontrar esa enseñanza que emerge de las escenas, los episodios y el mismo evento. Como eso no es una propuesta expresa, entonces es cuando vamos a ir, Richard y hermano Ignacio, bienvenidos ambos, a buscar dentro de los textos normativos o textos prescriptivos algún mensaje expreso que refrende la enseñanza que emerge de la narrativa. Eso es un recurso hermenéutico que yo lo he denominado referente hermenéutico prescriptivo, porque cuando yo extraigo una enseñanza de algún texto narrativo, yo debo encontrar, y de hecho está, siempre está, porque así es la Biblia, un texto que de forma expresa lo define, lo refrenda, lo sustenta. Entonces, de allí la importancia de hacerlo. Por supuesto, esto, esto es un recurso que de forma particular yo he practicado por muchísimos años y es una propuesta que yo he hecho a la hermenéutica de los textos narrativos. ¿Por qué? Porque podemos inventar cualquier cosa. Por ejemplo, si tenemos un abordaje a la narrativa desde el punto de vista alegórico y nos ubicamos en el evento de David con Goliat, y entonces Goliat representa los problemas, los gigantes con los que nosotros necesitamos enfrentarnos, y las piedras representan los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, y la onda representa el poder del Espíritu Santo con el que yo lanzo la piedra apostólica, que fue la que se le clavó aquí en la frente a Goliat y cayó, y saco luego yo la espada, que es la espada del Espíritu, y le corto la cabeza, y voy así como Cristo cuando ascendió y llevó cautiva la cautividad. Bertale, nos ponemos más creativos que Delia Fiallo. A lo mejor ustedes no conocieron a Delia Fiallo, pero se conocen a Leonardo Padrón, excelente novelista venezolano. Nos ponemos mucho más creativos que Leonardo Padrón. Y yo no puedo hacer eso con la Biblia, perdónenme. Yo no puedo
espiritualizar la escritura como a mí me da la gana, no puedo. Y eso es lo que está vendiéndose hoy en los púlpitos, lamentablemente, púlpitos digitales, púlpitos físicos. Entonces, para nosotros cuidarnos de predicar invenciones, producto de nuestra imaginación, fantasías teológicas de ayer y hoy presentan. Para evitar eso, nosotros necesitamos ser un estudio serio, científico, como lo que presenté hoy en el evento de Nehemías 8, 9 y 10. Y eso hay que refrendarlo con un texto normativo que de manera expresa avale lo que yo he visto que emerge de las escenas, de los episodios y del evento mismo. Excelente, sí. Bueno, hasta ahora eran solamente esas preguntas. Ok, No hay más chévere, inquietudes por allí. está bien. Bueno, debemos ir cerrando porque son las 8:11. Antes que mi amiga Ruby me diga, George, se acabó el tiempo, vamos a cerrar nosotros voluntariamente. Pero si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, eh, pues tienes la oportunidad. Tienes 3 minutos nada más para eso, para que cerremos a las 8:15. Si alguien tiene preguntas, comentarios, sugerencias, peticiones, con mucho gusto, aquí estoy para ustedes. Por vía correo les voy a pasar todo el Hay una, material. perdón, Jorge, hay una Sí. parte que dice Richard Narváez en lo último que escribió, que Ajá. dice, o sea, al hecho de que relacionaste la carta de los Efesios, pero lo importante es decir, cómo se debe tratar la carta, si con este mismo procedimiento o si la carta, los epístolas del apóstol Pablo tienen otro tipo de procedimiento por otro tipo de narrativa. Sí, ¿Se aplica otro método? Bueno, para que puedas aclararle eso. sí, chévere, gracias, Ruby. La prosa narrativa es muy distinta a la prosa argumentativa, absolutamente diferente. El trato del texto argumentativo es diametralmente diferente a el protocolo exegético de los textos narrativos. Solo que yo estoy haciendo un aporte a la hermenéutica eh, universal, permítanme la expresión, con lo que he llamado patrones redentores prospectivos. El único que ha escrito acerca de esto he sido yo, el único que he investigado sobre esto soy yo. No lo digo con arrogancia ni petulancia, no, sino que si usted va a buscar en otros autores, patrones redentores prospectivos, no lo va a conseguir, porque esto es una investigación particular que yo he hecho. Entonces, yo he descubierto que en los textos narrativos, todos los textos narrativos, por donde yo me meto, yo encuentro patrones redentores prospectivos. Y esos patrones redentores prospectivos apuntan precisamente a la historia de la redención en la fase de clímax o en la fase de la resolución. ¿Dónde encontramos eso? En el Nuevo Testamento. Tenemos que buscar el espejo. Ayer yo he explicado que con la figura de los espejos, dentro de todo lo que es la historia de la redención, si nosotros encontramos un patrón redentor en algún texto narrativo, necesitamos buscar su espejo en cualquier otra fase dentro de la historia de la redención. Y cuando encontramos que existen un paralelismo, es porque entonces hay un cumplimiento de ese patrón redentor prospectivo. Sería interesante, algún día voy a hacer un curso exclusivamente sobre los patrones redentores prospectivos y sobre quiasmos también, que forma parte de los recursos literarios, de la retórica, como los autores narrativos y los escritores de poesía presentan las verdades del reino de Dios y de la historia de la redención. Esto es fascinante, es un mundo formidable. Ahora, el hecho de encontrar patrones redentores prospectivos en el Antiguo Testamento que encuentran su espejo en el Nuevo Testamento forma parte
de lo que se conoce con el nombre del Sensus Plenior. Eh, Cuando yo comencé a entender el sensus plenior, que es el sentido pleno que subyace a los textos en el Antiguo Testamento y que en algún momento del Nuevo Testamento llegan a revelarse esos sentidos plenos. Entonces yo dije, debe haber mucha información en el Antiguo Testamento, particularmente en la literatura narrativa, donde encontramos algunos secretos importantes que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida de fe y que los autores del Nuevo Testamento de alguna forma reflejan también, como fue el caso que presenté de la carta de los Efesios. Pero la carta de los Efesios no se estudia de esa manera, se tiene un protocolo exegético completamente diferente, Richard, y para todos los que están en la sala en este momento. Y eh, también, por supuesto, lo enseñamos nosotros en la Escuela de Estudios Hermenéuticos de la Lectores Academia y también en didáctica teológica, pero en didáctica teológica lo hacemos desde el griego koiné o desde el hebreo, según sea el texto que estemos estudiando. Pero no confundamos los patrones redentores prospectivos con un proceso metodológico para estudiar el Nuevo Testamento. No, no lo confundamos. Un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga. Jorge Freites, un gran abrazo para ti desde Venezuela hacia Argentina.